En este primer consultorio partimos de una premisa. Quieren que su página web, la de su comercio, suba posiciones en esos resultados de la búsqueda de Google. Si la respuesta es afirmativa, debe realizar acciones de SEO. Hablamos sobre este asunto hoy con Alba Reruelo. Ella es asesora del programa DICA de Digitalización Integral del Comercio Asturiano. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María, buenas, ¿qué tal? Más allá de esa palabra mágica, digo yo, SEO, esas siglas, cuéntanos qué hay detrás. Bueno, SEO es el acrónimo que se utiliza en inglés para referirse a tres palabrejas, no en inglés. Search Engine Optimization, que en español quiere decir la optimización de los motores de búsqueda. ¿Y qué es exactamente? ¿Cómo nos explicarías de un modo sencillo para que lo entendamos qué es SEO? Bueno, ahora mismo Internet es el medio de comunicación más importante del mundo en la actualidad. Todos utilizamos Internet, todos conseguimos noticias, nos informamos a través de Internet, nos entretenemos a través de Internet y entonces lo utilizamos para todo, ¿no? Es la forma en la que nos comunicamos. Desde luego, hace unos años ni siquiera pues, una llamada de Zoom, una llamada de WhatsApp, no sabíamos lo que era y ahora todos lo utilizamos, ¿no? Un Bizum ahora es lo común que usamos todos. Entonces, gracias a ese gran invento que fue Internet, pues tenemos un lugar a día de hoy que nos ofrece información sobre cualquier cosa. Es el centro comercial más grande del mundo, podemos comprar absolutamente cualquier cosa en Internet. Y bueno, esto ha provocado una auténtica revolución, ¿no? Probablemente la más importante de nuestro siglo. Eh, para que un buscador como Google nos ofrezca la información más precisa sobre lo que estamos buscando, cuando nosotros en el buscador introducimos cualquier término, debe analizar pues, los billones de datos que maneja y ofrecérnoslos en las páginas de resultados gracias al algoritmo, que es una operación matemática que incluye diferentes factores, ¿no? Las empresas y las personas que tienen presencia en Internet, todas competimos por aparecer en esos primeros resultados. Cuando alguien busca en Internet una cosa, generalmente todos nos quedamos en la primera página de resultados, vemos los primeros y no pasamos más allá. Entonces, hay una competencia feroz, se puede decir, por aparecer en esos primeros puestos dentro del ranking de Google. Y eso es el objetivo del SEO. Eso es precisamente lo que significa SEO, esas tres letras que tú me decías antes. No es una palabra mágica, sino que es posicionar de manera orgánica nuestra web para que sea más visible a los demás, más visible que las de los demás, sin necesidad de realizar ninguna inversión. El algoritmo de Google, que es esa operación matemática que decimos en la que influyen diferentes factores, es cambiante y bueno, debemos conocer, debemos trabajar un poquito en nuestra página web, qué es lo que más le gusta a Google, qué es lo que favorece dentro de esa operación matemática, dentro de esa cuenta, para que sea nuestro amigo, sea amigable con nuestra página web y nos posicione correctamente, ¿no? A poder ser, pues eso, entre los primeros resultados, porque como comentábamos, tú cuando buscas cualquier cosa en Internet no pasas de la primera página. Si llegas a completarla. ¿Y cuál dirías que es el primer paso que debemos realizar orientado a ese posicionamiento SEO? De cara al SEO, incluso a la hora de plantearnos nuestra estrategia en redes sociales, bueno, estrategia siempre desde CETIC es una palabra que destacamos muchísimo porque, bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Es muy importante tener una estrategia. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer antes de tomar cualquier decisión estratégica, de plantearnos si queremos tener una página de e-commerce, si queremos tener un perfil en redes sociales, cualquier decisión que hagamos respecto a nuestro comercio, lo primero que tenemos que saber es a quién tenemos enfrente, a quién nos dirigimos, ¿no? Al final, conocer a nuestra clientela y saber cuáles son sus intereses, sus gustos, sus preocupaciones, pues bueno, hace que lo que publiquemos esté directamente dirigido a esas personas, de manera que conectamos más con esas personas y tenemos más posibilidad, bueno, de influir en la decisión de compra y de que acaben incluso formando una comunidad dentro de nuestra clientela y repitan, ¿no? Que al final es importante generar compras, clientela que sea reincidente, que vuelva otra vez a comprar en nuestro comercio. Entonces, invirtamos o no en publicidad, es importante que definamos las características comunes que tiene nuestra clientela, tanto la real como la potencial, ¿no? Esto, en términos de marketing, se llama definir nuestra buyer persona, que bueno, ya hablamos de ello un poquito en otra ocasión. Y de esta manera, pues lo que tenemos que hacer es buscar esas características de nuestra clientela y estudiar su recorrido de compra y mostrarles lo que necesitan en el momento adecuado para que nos lo compren. Al final,
pues en el SEO y en la vida, ¿no? Digamos, lo que funciona para las personas, pues va a funcionar también para Google, y entonces los robots de Google, las arañas que son las que miden las páginas web, que son las que, digamos, sacan las notas de esa cuenta que decíamos antes, pues nos favorecerán. Siempre tenemos que tener en mente a las personas, no tanto pensar en robots, en arañas, en cómo Google me va a favorecer, sino en cómo puedo comunicar de la mejor manera para que mi clientela me entienda y se siente identificado conmigo. Siempre, siempre poner a las personas delante, no nunca, nunca la máquina, porque, bueno, de hecho, la web semántica tiende cada vez más a eso y tiende cada vez más a que las arañas de Google nos lean como nos leería una persona. Cada vez hay más búsquedas por voz, hay muchísima, a nivel mundial hay muchísima, bueno, están creciendo las búsquedas que se hacen por voz, ¿no? Cuando tú te pones en Google y con tu teléfono directamente dices, no sé, tienda de tostadora retro barata. Entonces, cada vez la gente busca más por voz. Entonces, el camino al que nos estamos dirigiendo es hacia que Google nos entienda como nos entendería una persona. Por eso siempre tener en mente a las personas. Nos ubicamos, por lo tanto, en esa definición de buyer persona. Nos has contado, Alba, también lo que es. A partir de ahí, ¿cómo continuamos? Nuestro consejo para mejorar el SEO on-page, que es dentro de la propia página, es que trates de crear una estructura lógica en los contenidos y en la forma en la que los muestras, ¿no? Google valora siempre más los contenidos que son extensos, que tienen cierta longitud. Tampoco estamos hablando de escribir la Biblia, pero sí que es cierto que si publicamos en nuestra página web una descripción de producto que tiene 2 líneas, Google va a decir que eso ofrece pocos detalles, que es un poco incompleto, ¿no? Entonces es un poquito mejor trabajar, pues eso, los textos de nuestra página web, las descripciones de las fichas de producto, y que sean un poquito más largas, un poquito más extensas, ¿no? Otra recomendación, que ya es cuestión bueno, de forma de escribir, y eso, María, tú tendrás más que decir ahí que nosotros, es que cada vez que tú inicies un párrafo, hables de una idea. No mezcles diferentes ideas dentro del mismo párrafo, porque al final aturulla y la gente no sabe de lo que estás hablando. Cada vez que tengas una idea, hazte una esquemita primero de en el primer párrafo quiero hablar de esto, en el segundo de esto, en el tercero de esto, y en el cuarto quiero hacer esto, incitando a la venta, poniendo una CTA y poniendo, no sé, el enlace directo a la ficha. En cada párrafo, una idea clave a definir. Eso es muy importante a la hora de escribir para Google y para las personas, que volvemos a decir es lo primero, ¿no? También hay que tener en cuenta a la hora de hacer ciertas acciones de SEO dentro de nuestra página web, pues una cosa que se llama la jerarquía de los títulos. Cuando nosotros hacemos páginas web, utilizamos un lenguaje que se llama HTML. No tenemos por qué saber HTML porque tengamos pensado hacer una página web, no tenemos por qué saberlo. Pero sí que es verdad que esto es un poco como el periódico, ¿no? Vamos a hacer así un símil. Tú cuando abres el periódico tienes el título grande, que es más grande en tamaño y que es más grande en importancia, que te resume un poquito la información. Luego tienes el subtítulo, que es un poquito más pequeñín, que te reproduce la idea del título, pero tiene menos importancia, tiene menos peso, tiene menos tamaño. Y luego tenemos el texto, y por el medio del texto tenemos una especie, bueno, en periodismo se llaman ladillos, si no me equivoco, María, corrígeme, pero tenemos unos titulitos que nos marcan como secciones dentro del texto, ¿no? Entonces, en HTML, en una página web, pasa exactamente lo mismo. Tenemos una etiqueta H1 de título 1, bueno, de header, que es en inglés, de cómo sería, bueno, de headline, que sería H1, el título 1, que solamente puede existir uno en la página. Sería el título de tu página, que solo puede haber uno en toda la página web. Por ejemplo, llevándolo aquí, sería La Voz de Asturias. La Voz de Asturias sería el H1 de nuestra página web. Digo La Voz de Asturias porque es donde estamos hoy. Luego, la H2, el título 2, que sería el subtítulo del periódico, sería la URL concreta de ese contenido. Por ejemplo, si estamos en una web de un comercio que vende ropa, el H2 sería cada una de esas tipos de ropa, cada uno de esos vestidos, camisetas, etcétera. Y luego podemos seguir utilizando H3, H4 y H5 hasta H5, que esto va descendiendo en jerarquía, ¿vale? Esto cada vez es menos importante y lo vamos a utilizar pues para secciones dentro de los contenidos, para cambiar de idea entre párrafos, ese ladillo del que hablábamos serían los H3. Es un poco el símil entre periódico, prensa y páginas web.
Y el uso de estas arañas, de estas etiquetas, lo que hace es facilitar la indexación, el trabajo de las arañas, ¿no? O de los robots de Google. Y de esta manera la información que ofrecemos aparece ordenada para las arañas y para las personas al final. Entonces es muy importante seguir esa estructura y mantener la jerarquía de títulos. Una cosa es, nunca podemos poner en medio de un periódico, nunca vamos a encontrar un titular grande. Entonces, siempre hay que tener en mente eso y que la jerarquía vaya decreciendo. Buen símil, ¿eh? Buen símil el que ha escogido Alba para explicarnos, bueno, pues cómo se va componiendo toda esta estrategia. Hablamos también de esos mapas de sitio, ¿cómo se crean? Si incluyes un mapa, bueno, un sitemap es un mapa de navegación, ¿no? Y si lo incluimos dentro de nuestra página web, lo que haces es facilitar que las personas lleguen a los contenidos haciendo el menor número de clics posibles. Se lo pones más fácil, en resumen, ¿no? Y eso es siempre lo que tenemos que buscar, ponérselo más fácil a las personas. Además, pues tener un mapa de navegación ayuda a Google y, bueno, a otros motores de búsqueda a rastrear un sitio de una manera más inteligente, más eficiente. Cada elemento de la lista, cada elemento que aparece en ese mapa del sitio está directamente vinculado con las categorías que tiene el sitio. ¿Y qué más acciones? Ya para poner el broche a este consultorio, en aras de conseguir, Alba, ese mejor posicionamiento. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en nuestra página web, además de la jerarquía de títulos y todo esto, es la velocidad de carga. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha paciencia, entonces cuando llegamos a una página web y tarda mucho en cargar, porque las imágenes pesan mucho, porque tiene muchos elementos a lo mejor de flash o de tecnologías que están un poquito anticuadas, solemos salirnos. Entonces eso Google lo sabe y lo penaliza. Entonces tenemos que intentar reducir la velocidad de carga de las páginas, lo que tardan en cargar. Sobre todo esto se puede agilizar pues comprimiendo las imágenes, teniendo un poco de preocupación en que no pesen demasiado, quitando flash, quitando JavaScript si es que tiene sentido en nuestra web. Bueno, hay que mirar algunas cosas para intentar reducir eso, y también tenemos que intentar que no salgan URLs de error. Si tú estás navegando por un sitio web y te sale un error de lo sentimos, no encontramos este sitio, es negativo para nuestra percepción y para la de Google. Entonces, si tú estás haciendo pruebas en tu sitio web y ves que pasa eso, o tienes 4 o 5 amigos ahí subcontratados para que te las hagan y ven ese error, lo tienes que subsanar cuanto antes, porque al final, si no, Google te puede penalizar y mostrarte más abajo en los resultados de SEO. El posicionamiento SEO en este consultorio, gracias a Alba Reruela, asesora del programa de digitalización del comercio asturiano DICA. Un saludo. Gracias, María. Un saludo.